el contenido en sí de la materia. Permítame que comparta. Ya, empecemos. Entonces, el tema del titulado Introducción a la Biología del Desarrollo está directamente relacionado con cuáles son los conceptos y las características que deberíamos comprender al momento de tratar de conceptualizar, al momento de tratar de definir, de describir cuáles son las características de lo que es el desarrollo en sí. De hecho, la materia tiene el nombre de embriología del desarrollo o embriología como anatomía del desarrollo. Entonces, de hecho, es importante comprender cuáles son las características del desarrollo como tal. Entonces, ¿qué sucede? Lo primero que tendríamos que hacer es tratar de comprender o de definir cuáles son las características y las connotaciones de los términos como tal, de desarrollo y al mismo tiempo de crecimiento, que parecerían términos similares. Ustedes se dan cuenta, tengo por un lado crecimiento y por otro lado desarrollo, que de alguna manera tienen una connotación similar, pero no son similares. Hay diferencias en cuanto a los términos y es lo que vamos a tratar de hoy día de analizar y de llegar a diferenciar. Entonces, de hecho, crecimiento y desarrollo está muy vinculado con lo que es el desarrollo o el cambio de características somáticas y tanto somáticas, fisiológicas y de comportamiento en un individuo. Permítame un segundito, cierro mi ventana, pasa muchas motos. Permítame tantito. Gracias, perdón, pasa que a esta hora pasan muchas motos, no sé por qué. Entonces, les decía que tanto el crecimiento como el desarrollo son manifestaciones que se presentan tanto en la parte somática, en la parte fisiológica, como en el componente de comportamiento, en el psique. Entonces, hay muchas clasificaciones, hay muchas escalas mediante las cuales podemos definir cuál es crecimiento y cuál es desarrollo, o cuán desarrollado o cuán crecido está un individuo. ¿Qué quiere decir? Si desde el punto de vista biológico tengo una cierta clasificación, cierta escala que me mide el crecimiento y el desarrollo, no es la misma que se va a medir desde un punto de vista psíquicos, desde un punto de vista del comportamiento, ¿se dan cuenta? Por el hecho de que las características son ligeramente diferentes. Por eso es que en algunos casos hay mucha diferencia en cuanto a lo que es la clasificación de lo que se considera como como niño, como adolescente, porque tiene características diferentes en cuanto al punto de partida. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es directamente analizar desde el punto de vista biológico. ¿Les parece? Entonces, crecimiento y desarrollo desde un punto de vista biológico. Si ustedes ven en la diapositiva, en la parte inferior, de hecho tengo una secuencia de imágenes. Permítame que haga mi registro biométrico. Ya. Entonces, tengo una secuencia de imágenes que me están dando una idea de que cuando hablo de crecimiento y desarrollo, de hecho estoy contemplando cambios en la morfología del individuo, desde cambios que son celulares, cambios tisulares y luego a un cambio más en volumen que a las características de generación de nuevas estructuras. Lo que sucede es que en un principio
El crecimiento y desarrollo está muy vinculado a la generación de nuevas estructuras, lo que no pasa en una etapa un poco más avanzada. De hecho, todas las estructuras ya están completamente formadas y lo único que va a suceder es que esas estructuras así formadas aún deben crecer y deben desarrollarse. Entonces, hay connotaciones diferentes también con respecto a la edad. Entonces, cuando hablamos de crecimiento, de hecho el crecimiento, les decía, puede ser considerado como un cambio cuantitativo. El crecimiento como tal me dice que hay un cambio de volumen, o sea, hay un incremento en cantidad, ¿sí? El crecimiento está vinculado, acuérdense, a cambios cuantitativos, cambios que somáticamente pueden ser identificados. Entonces, ¿cómo defino el crecimiento? De hecho, en biología el crecimiento puedo definir como el aumento de las dimensiones de la masa corporal. ¿Y cómo represento? ¿Cómo puedo identificar este aumento? De hecho, por el cambio en el tamaño, en la talla y el peso. Eso es crecimiento. Es lo que todos los seres vivos manifiestan durante el desarrollo de su vida, hasta llegar a la edad adulta como tal, ¿cierto? A partir de eso, de hecho, si bien puede haber un cambio de peso o de tamaño, normalmente son características ya de fisiología, o sea, son comportamientos fisiológicos y entrándolo un poco lo que son patológicos. De nuevo, crecimiento es igual a cambios cuantitativos, a lo que es medible, ¿sí? A lo que es medible, tamaño en metro, talla, peso, puedo también identificar por un número, kilos, como quiera. Por otro lado, cuando hablo de las diferentes manifestaciones de crecimiento, puedo decir que son, que se pueden considerar algunas, que si bien todas están contempladas dentro de una característica de cambio volumétrico, cambio en las condiciones, en las calidades cuantitativas, de hecho tienen ciertas connotaciones diferentes. Por ejemplo, cuando hablo de atrofia, ¿sí? La atrofia, fíjense, podríamos decir que es un crecimiento negativo, porque de hecho hay una alteración, un cambio en el tamaño, pero es un cambio menor, es una disminución del tamaño. Entonces, si yo tengo, fíjense, tengo una célula de ese tamaño, o un cuerpo de ese tamaño, lo que sucede es que mediante la atrofia cambio a una estructura similar, con función similar, con características somáticas similares, pero más pequeña, ¿sí? Normalmente la atrofia está más vinculada a que la estructura somática permanece casi intacta, la forma permanece casi intacta. Lo que disminuye en estas estructuras es la función. Y como ustedes van a trabajar en la materia de histología, lo que sucede es que cuando disminuye la función, de hecho hay muchas estructuras intracelulares que prácticamente se aletargan y permiten que sus elementos se reduzcan al mínimo, sus componentes se reduzcan al mínimo. Pasa un ejemplo característico de esto, sucede con las células que forman el esmalte. Sucede que en determinado momento, cuando ya la función se ha completado, se ha terminado de formar el esmalte, estas células entran en una regresión celular, entran en una atrofia fisiológica y lo que sucede es que se hacen más pequeñas y se tornan otra vez circulares. Entonces, esa es una forma de crecimiento, en este caso una forma de decrecimiento. Otro elemento que podemos identificar es, de hecho, un cambio en cuanto al tamaño, pero al incremento del tamaño. En este caso estamos hablando de lo que es la hipertrofia, ¿sí? ¿Y qué es la hipertrofia? De hecho, la hipertrofia es aquella manifestación en la cual hay un cambio de tamaño. De hecho, el cambio es un cambio positivo, pero normalmente las características somáticas del elemento, de la célula, del tejido del cuerpo cambian, ¿sí? De hecho, se hace mucho más grande y puede cambiar incluso la forma a una forma mucho más robusta, ¿sí? Hipertrofia. Entonces, permítame, ahora sí. Tengo luego la hiperplasia. ¿Qué viene a ser la hiperplasia? La hiperplasia, de hecho, también viene a ser un cambio de volumen. Pero ese cambio de volumen está identificado, ¿por qué? Porque no es un solo elemento el que crece, como en el caso de la hipertrofia. Imagínense la hipertrofia,
es el tipo de desarrollo en el cual una célula crece y se incrementa sus características medibles, su peso, su tamaño, sus dimensiones. En el caso de la hiperplasia, lo que sucede es que hay un incremento de la cantidad de elementos celulares. Las estructuras celulares muy posiblemente sean las mismas, pero lo que sucede es que se incrementa la cantidad de elementos que forman el tejido o la unidad grande. Entonces, al haber más tejidos, evidentemente tengo una estructura mucho más grande, más pesada, más ancha, más alta, pero de hecho las estructuras celulares tienen sus características más o menos idénticas a las que se consideran como normales. Les digo más o menos porque de hecho tanto la hiperplasia como la hipertrofia, de hecho son manifestaciones que no son normales, que se consideran como un tipo de crecimiento anómalo que se da en condiciones determinadas. ¿De acuerdo? Perfecto. Y como última etapa tengo la metaplasia, que de hecho la metaplasia es un tipo de crecimiento que permite un cambio de las características celulares. Sí, es el que quizá más radical es, porque de hecho no solamente pueden cambiar las proporciones, el tamaño, las características somáticas medibles, sino de hecho que cambian las características específicas de la célula. ¿Sí? La célula puede cambiar desde una función, solamente su función, o hasta prácticamente generar un tipo de estructura muy diferente. No se habla muy rápido. Dígame, ¿qué parte que quiera hable más lento? No hay problema. Doctor, ¿la metaplasia me puede explicar? Perfecto. La metaplasia, les decía que la metaplasia es un tipo de crecimiento, se considera como un tipo de crecimiento. Cuando queremos clasificar, cuando queremos describir o hacer una descripción de una terminología, hacer una definición, de hecho siempre nos preguntamos ¿qué es? Entonces, la metaplasia, de hecho, es un tipo de desarrollo, ¿sí? Es un proceso de desarrollo, es un proceso, un fenómeno de desarrollo que tiene la característica de que al momento de generar este desarrollo hay un cambio en las estructuras que componen la unidad o el ser vivo. ¿Qué quiere decir? Que las estructuras, llámese células, que cambian o que forman parte de la estructura en cuestión, llámese tejido o órgano, el que quieran analizar, de hecho cambian sus características tanto funcionales como somáticas. Entonces, de hecho, al contar en principio con una estructura con características somáticas X, luego tenemos una estructura con características somáticas muy diferentes. O sea, tengo prácticamente otras células. Si ustedes ven la imagen, de contar con células que son color amarillo y son células cilíndricas altas, contaré con células naranjas y que tienen una distribución ya no en empalizada, sino que se encuentran en una distribución que parecería más una distribución de un tejido multicapa, ¿sí? O de un tejido como una pseudocapa, ¿sí? Un pseudoepitelio. Entonces, hay un cambio en las características somáticas y funcionales de la célula. Ahora, fíjense que el cambio podría ser también en volumen. Entonces hay una diferencia en cuanto al tejido que va a resultar. Les decía que básicamente esta clasificación está muy vinculada a un concepto, un conocimiento general de lo que es el desarrollo. Esto nos va a permitir tratar de identificar de manera más eficiente cuál vendría a ser la definición de desarrollo. ¿Sí? Por eso, al hablar de desarrollo, no solamente es oportuno conocer que son todos aquellos, al hablar de crecimiento, porque ya me estoy pasando al siguiente tema, al hablar de crecimiento, no solamente tengo que indicar que el crecimiento, de hecho, es todos los procesos, mecanismos, fenómenos que permiten el aumento de las dimensiones de una masa corporal. De hecho, es pertinente en ese momento identificar que estos mecanismos de crecimiento
podrían ser fundamentalmente hemos dicho que la atrofia en realidad es un crecimiento negativo, ¿no? O sea, es más un concepto que nos ayuda más una idea que nos ayuda a tratar de entender el tema, que de hecho está vinculado directamente con el tema, porque de hecho la atrofia es un decrecimiento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los crecimientos que sí estarían sujetos o que los que se podrían identificar dentro de la definición? Podríamos decir que el crecimiento, de hecho, es aquel fenómeno que se manifiesta mediante una hiperplasia o una hipertrofia, pudiendo ser también reconocidos como un tipo de crecimiento, lo que es la metaplasia y lo que es la atrofia, ¿sí? Son crecimientos quizá en sentido negativo. No los quiero confundir mucho, pero de hecho esta diapositiva me genera más un conocimiento, un conocimiento previo para definir, para poder construir el término o para poder incluso identificar los tipos de crecimiento. Entonces, vayamos analizando un poquito los tres conceptos, porque de hecho hoy vamos a solamente analizar esas tres definiciones de los componentes de lo que se considera como crecimiento y desarrollo. Permítame que pase la diapositiva. Entonces, hablemos ahora de lo que es desarrollo. Habíamos dicho que el crecimiento es un cambio de tipo cuantitativo, que está vinculado con un número, ¿sí? O una talla, un peso. Pero el desarrollo es un cambio en sentido opuesto, que vendría a ser cualitativo. Entonces, el desarrollo está vinculado con lo que es las modificaciones en las características intrínsecas de una estructura, llámese célula, tejido, órgano, estructura, organismo, cuerpo, como quiera. Entonces, ¿cómo lo puedo definir? El desarrollo básicamente vendría a ser el proceso mediante el cual los seres vivos generan capacidades funcionales diferentes, ¿sí? Capacidades que de hecho se traducen en lo que es una maduración, una diferenciación y una integración de todas estas funciones. Para resumir, miren, es el proceso por el cual los seres vivos logran mayor capacidad funcional. ¿Qué quiere decir? Que tienen más funciones. ¿De quién? De sus sistemas. Mayor capacidad funcional de sus sistemas. ¿Qué quiere decir? Que sus células, sus órganos, sus sistemas o sus estructuras en sí están generando funciones específicas muy diversas y nuevas, sobre todo cuando se habla del proceso de desarrollo intrauterino. ¿Qué más? ¿A través de qué? A través de los fenómenos de maduración y diferenciación e integración de funciones. Fíjense que aquí encontramos un término nuevo, maduración. ¿Sí? Entonces, ¿qué es maduración? De hecho, entonces tendríamos que analizar, cuando hablamos de crecimiento y desarrollo, también analizar el término maduración, porque de hecho es un término muy, muy relacionado y que implica cambio. Resumamos. ¿Qué es el desarrollo? ¿Alguien puede, sin leer, decirme qué es el desarrollo? ¿Yo puedo responder, doctor? Dale, Lucía. Gracias. El desarrollo podemos decir que se produce mediante cambios cualitativos. ¿Qué significa esto? Que en el ser vivo van a ocurrir, logra mayor capacidad funcional mediante la maduración e integración de sus funciones. Bárbaro. Gracias, Lucía. Acuérdate, Lucía, que siempre que tienes que decir algo, responder algo, trata de responder primero qué es. ¿Sí? Siempre. Y ¿se acuerdan? Por eso les pedí que ustedes trabajen con el video de las definiciones, ¿sí? Y les da unas preguntas, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que ustedes, no solo Lucía, gracias Lucía por la participación, yo sé que la siguiente lo vas a hacer mucho mejor, pero para todos los demás que están calladitos y no están participando, cuando les toque participar, si se les cuestiona algo, lo primero que ustedes deberían, o cómo deberían responder algo, es primero respondiendo a la pregunta, ¿qué es? El desarrollo como tal, ¿qué es? A ver, vamos a ver una víctima. O sea, si yo les muestro, les voy a mostrar de nuevo esta diapositiva.
Vamos atrás. Ya, no, trabajemos sobre la diapositiva que tiene. ¿Ven este hombrecito que está paradito? El que está el muñequito de blanco. ¿Sí? Sí. A ver, Thalia Arroyo. Si yo te pediría que me definas a este muñequito, a este gráfico de acá, ¿cómo lo harías? Que ya está blanco, parado. De nuevo, mira, tú te estás saltando las preguntas. Yo te pido, describe, define no le llamemos muñequito, esta imagen, ¿sí? Lo primero que te tienes que preguntar, ¿qué es? ¿Qué es esto? Sujeto, una persona. Bueno, podemos decir que es una persona o la imagen o la representación de una persona, ¿sí? Sí. No puedo decir es una persona porque yo no la estoy viendo, ¿te das cuenta? Yo si te veo a vos, como no te veo, puedo decir, Thalia Arroyo es una imagen, porque yo estoy viendo una foto tuya, pero si yo viera un video, una imagen más real tuya, yo podría decir, Thalia sí es una persona porque la estoy viendo, ¿te das cuenta? Entonces, yo debo enfocarme y responder qué es lo que estoy viendo. Si veo una imagen, es una imagen. Si veo una representación, es una representación. Si veo una papa, ¿qué voy a decir? O si veo, digamos, una fruta. Imagínese una fruta. Thalia, imagínate una fruta. Sí. ¿Cuál es la fruta? Una manzana. La manzana. Entonces, si yo veo una manzana, ¿qué voy a decir? Lo primero que veo, ¿qué es? Roja. No, tú estás saltándote las preguntas, y eso nos pasa a todos. Tú ya te estás yendo a las características. ¿Cómo es? Primero, ¿qué es? Es una fruta. Eso es una fruta. ¿De qué tipo? No sé. No sé, invéntate, no es necesario que me describas. ¿Sí? Es una fruta comestible. Hemos hecho el mismo ejercicio con ustedes sobre la fruta. Es una fruta comestible. ¿De qué tipo es? Ahí puedes decirme, es de color rojo. Es de color rojo. ¿Qué tipos hay? Hay rojas, hay verdes. Verdes y amarillas. Y amarillas, como quieras. ¿Sí? Entonces, pasa lo mismo con las definiciones. Por ejemplo, cuando hablo de desarrollo, ¿qué es el desarrollo? ¿Es una fruta? Es un cambio. Es el proceso por lo cual pasa la fruta. Bueno, sí, si hablamos de la fruta, sí. Pero en realidad cuando hablo de cosas virtuales, ¿sí? Fíjense, proceso, etapas, ustedes tienen que ponerse a la mente. Si el término en sí me está representando algo tangible, pues yo debo tratar de representarlo de esa manera. Cuando veo, por ejemplo, no sé, ustedes que están viendo ahora huesos, anatomía de huesos, si yo veo un frontal, si tengo el frontal en la mano, tengo una imagen de un frontal y me piden que define el frontal, ¿qué debería decir? Es un hueso, ¿no es cierto? Porque lo estoy viendo, es tangible. El desarrollo es tangible. El desarrollo, el crecimiento, la maduración, la diferenciación, son cosas tangibles. ¿Se pueden tocar? No. Entonces, no se pueden tocar. Entonces, cuando yo tengo algo que no se puede tocar, pero que de hecho yo sé, por conocimientos previos, que por ejemplo el desarrollo me va a llevar varios pasos, ustedes mismos cuando están, a medida que desarrollan y crecieron, han ido 1 año, 2 años, 3 años cambiando, creciendo. Entonces, son lo más fácil para todo en realidad que vayamos a definir, porque hay muchas cosas en biología que son así, que son pasos, que son secuencias de eventos. Entonces, muchas de esas cosas yo las debo definir como, así como hemos puesto aquí, un proceso, un fenómeno, una secuencia de eventos. ¿Se encuentra? Porque son cosas, son elementos a definir que son intangibles, que no los puedo tocar, el crecimiento no lo puedo tocar. No es como que un hueso o como un embrión, aunque el embrión es tan pequeñito que no se puede tocar, pero en realidad es algo físico, ¿sí? Entonces, lo primero que me van a decir cuando yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué es el desarrollo? Lo más fácil es lo que yo puse ahorita en la diapositiva. ¿Qué es el desarrollo? Proceso.
es un proceso. ¿Qué otra cosa puedo utilizar como sinónimo de proceso? Donde tengo el ratón. Un cambio de etapas, tal vez. No, es que no le pongamos cambio. Fenómeno. Directamente etapas. ¿Qué es el desarrollo? Son etapas. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más? Un fenómeno. Un fenómeno. ¿Sí? Tomen en cuenta que muchas de estas cosas son secuenciales, cronológicamente secuenciales. Entonces, un fenómeno es algo que puede ser explicado, pero no es tangible. Proceso también, una secuencia de pasos. Y toda palabra o juego de palabras que se les ocurra a ustedes que me manifiesten una idea similar. ¿Se están dando cuenta cómo deben definir las cosas? Sí, entonces, ya hemos respondido ¿qué? ¿El desarrollo qué es? ¿Qué es? Proceso. Ahora, ¿qué tendríamos que responder? Su función, ¿sí? O función, ¿para qué sirve? De maduración. Para generar cambios. Eso, para generar cambios, ¿sí? Ahora, ¿dónde? En las De los estructuras. seres vivos, en las estructuras de los seres vivos. En las estructuras de los seres vivos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tipo de desarrollo hay? De maduración, diferenciación e integración de funciones. Hay maduración. De maduración y diferenciación hay. Y lo otro de integración de funciones es un complemento. ¿Para qué? ¿Sí? ¿O cuál es su función? ¿Sí? Entonces, las preguntas son cortas y respuestas cortas. Les voy a dar, y estaba viendo sus tareas, más o menos, pero les voy a dar una tabla como para que ustedes puedan aplicar y responder. Bueno, es que no todas las definiciones se basan a una sola regla. Hay definiciones, por ejemplo, definiciones que son de procesos responden a ciertas preguntas. Las definiciones que son directamente vinculadas con cosas materiales responden a otras preguntas. Entonces, no puedo tratar de definir algo intangible de la misma manera como defino algo que es tangible, un hueso, un embrión, un proceso. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay preguntas que sí se aplican y hay otras preguntas que no. Se podría quizá encontrar de todas las preguntas que yo debería hacerme, algunas sí puedo responder y algunas no, para algunos casos. Y esa es la idea que ustedes deberían ir trabajando. Perfecto. ¿Está más o menos claro qué es el desarrollo? Se entiende, ¿no es cierto? Desarrollo igual cambios cualitativos, cambios en las características de funcionalidad, fundamentalmente. Ahora, ya que hemos hablado de maduración, entonces analicemos qué es maduración. Entonces, maduración es un término un poquito más complejo, porque si bien habíamos dicho que crecimiento y desarrollo se pueden definir de una manera más o menos separada, ¿sí? O sea, crecimiento es una cosa y desarrollo otra cosa, pero la maduración en realidad ya es un término que engloba quizá las dos anteriores. Entonces, se conoce como la maduración al proceso mediante el cual cualquier ser vivo crece y se desarrolla. Fíjense, crece y se desarrolla, estoy utilizando los dos términos anteriores, hasta llegar a su punto de máxima plenitud. ¿Qué quiere decir? Que el término maduración en realidad engloba crecimiento, desarrollo, diferenciación y tiempo. Para que haya maduración no solamente necesito un crecimiento, ¿sí? Necesito tiempo. La maduración requiere un incremento en el volumen de un tejido, de un individuo, un incremento en la cantidad de células de un individuo. Al mismo tiempo, esas células, esas estructuras deben diferenciarse, deben hacerse especialistas en algo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con los tejidos a medida que van madurando, si el término se aplica? Y lo importante es tiempo. O sea, si no hay tiempo, no hay maduración. Por eso es que el ser vivo tiene una maduración intrauterina determinada, porque necesita generar ciertos cambios en características de crecimiento, desarrollo, para que se genere una maduración adecuada. Fíjense, un gato, ¿en cuánto tiempo se desarrolla intrauterinamente?
¿Conocen? ¿Quién tiene gatitos? ¿Cuántos meses se desarrolla un gato? Dos, aproximadamente. ¿Sí? ¿Por qué? 4 o 3 meses. No, son más o menos un poquito más de 2 meses. 4 meses ya son otros animalitos de desarrollo más largo. ¿Por qué? Porque son generan estructuras menos complejas. ¿Sí? Fíjense, los delfines, los elefantes, sobre todo los elefantes, tienen un tiempo de maduración intrauterina, de crecimiento y desarrollo intrauterino de 2 años. ¿Por qué? Porque requiere, uno, dar una estructura somática grande. Por otra parte, requieren una diferenciación celular mucho más alta. Se dice que los elefantes tienen una memoria mucho más grande que la de los humanos, entonces requieren también un tiempo de generación de diferenciación celular mucho más alta. Entonces, por eso es que el tiempo es determinado. Cuando hablemos de maduración, de hecho, no se olviden, maduración es igual, crecimiento, desarrollo, diferenciación y sobre todo tiempo. Sin eso no hay nada. Entonces, miren, les tengo un ejemplo para que, ya que hablábamos hace un momento de frutas y todo lo demás, les tengo un ejemplo con tomates, ¿sí? Que me pareció algo. Podía haber. Perdón, me equivoqué de dedo, falla de dedo. En realidad falla de ratón. Mi ratón se fue. Entonces, miren, un ejemplo más claro, quizás este, que se utiliza con los tomates, que podría haber sido las manzanas, le digo porque tiene características similares. Entonces, cuando hablo de lo que es crecimiento y desarrollo, fíjense, tengo una semilla en la parte izquierda, tengo una semilla acá, y esa semilla va germinando, ¿sí? Y va generando una estructura ya más, bueno, no es una semilla, ¿sí? De hecho ya es la estructura, es el fruto, ¿sí? Pero en una pequeña, en una mínima expresión. No es semilla porque germinaría en árbol, en un arbusto. En realidad es el fruto. Pero es el fruto que requiere en primera instancia, ¿sí? Para considerarse un tomate, requiere primero Crecimiento y desarrollo. No. Primero Crecimiento. Primero crecer. ¿Por qué? Lo primero que genera un cuerpo es una mayor cantidad de células. Y es lo que vamos a observar cuando estemos analizando la primera semana de desarrollo del ser humano. Lo primero que se da es que las células, de ser una, se tornan en 2, 4, 8, 16, así de manera exponencial, y generan lo que se conoce como mórula. La mórula, de hecho, es un cúmulo de células igualitas, ¿sí? Eso es crecimiento. Todas las células crecen igualitas. Lo primero, a partir de que tengo una gran cantidad de células igualitas, ¿qué hace el cuerpo? Empieza a diferenciar las células. En el caso del tomate, lo primero que se llegará a diferenciar es que las células externas se tornarán en una cáscara, ¿sí? Las células internas se tornarán en una pulpa y las células más internas se tornarán en el corazón del tomate. ¿Se dan cuenta? Eso ya es desarrollo, cambio cualitativo de las características de una estructura. Primero crecimiento, todas igualitas. Después desarrollo, cambio en las características de las células. Cuando la estructura ya ha crecido y se ha desarrollado, si ya tengo un tamaño, fíjense que estoy aquí en el tamaño verde, ¿sí? Ya creció y se desarrolló. Es como cuando ustedes eran adolescentes, ¿no es cierto? Ya tenían el tamaño y las características somáticas ya adecuadas, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Como les dicen normalmente, está verde. ¿Qué les sucede? ¿Qué les falta a los adolescentes? Madurar. Madurar. ¿Y qué es el término? ¿Qué representa el término de madurar? Es la sumatoria del crecimiento, del desarrollo, ¿sí? Ahora entra otro término. Diferenciación. Fíjense cómo el tomate de ser verde se está tornando rojo. Entonces, ese ya es un cambio de las estructuras somáticas, un cambio del comportamiento de las estructuras mismas, o de su función. Entonces va a haber una diferenciación y eso se da a través del tiempo. O sea, fíjense que
no pasa de un día para el otro este crecimiento, desarrollo y maduración. No es como que piden un deseo y aparece un tomate maduro. Entonces, el crecimiento, el desarrollo genera maduración. ¿A través de qué? De una diferenciación de las estructuras celulares y del tiempo. ¿Se entiende el término maduración con este ejemplo? ¿Sí? Sí, Claro. Entonces, ¿por qué tiene que estar claro estos tres términos? Porque los vamos a utilizar todito el año. Vamos a hablar de crecimiento, de desarrollo y maduración. Entonces, cuando yo les diga crecimiento, ustedes tienen que saber que el crecimiento es algo que está vinculado al cambio de volumen, el desarrollo al cambio de las características, a la cantidad de elementos celulares. Y la maduración a que esos elementos celulares ya formados empiezan de hecho, a generar funciones diferentes, a diferenciarse. Incluso hay términos más complejos que vamos a analizar más adelante. Hay un término que se llama histomorfodiferenciación, que es una etapa del desarrollo. Cuando se habla del germen dentario, se habla de la histomorfodiferenciación. Y ustedes ya tienen el conocimiento como para poder trabajar. Perfecto. No voy a ver, creo que lo demás ya analizamos. Ya. Esto ya lo hemos visto el otro día, pero lo vamos a analizar de manera rapidita porque ya el otro día cuando hablamos en la parte introductoria ya les hablé de lo que son las... Si bien estamos analizando el término crecimiento y desarrollo, de hecho es conveniente hacer un repaso de cuáles son las etapas del desarrollo humano. Ya estamos conociendo más a cabalidad los términos. Entonces hablamos que las etapas del desarrollo humano son dos, ¿no es cierto? Son dos, prenatal y postnatal. De hecho, cuando hablo de las etapas prenatales, o sea, etapas de desarrollo intrauterino, así también se conoce, defino tres periodos muy diferentes. El primer periodo, que de hecho es una sola semana, del día 1 al día 7, es el periodo preembrionario, que también se conoce como celular, porque de hecho son puras células, o periodo germinal. Es un periodo netamente de crecimiento, porque crecen solo células, nada más, no hay diferenciación, no hay desarrollo. Cuando entra un periodo 2, un periodo embrionario, que también se conoce como periodo de organogénesis, es el periodo en el cual tanto el crecimiento como el desarrollo se manifiestan más. ¿Por qué? Porque hay un incremento de cantidad, incremento de número de células, que se traduce en incremento de tamaño de los tejidos, y al mismo tiempo estas estructuras van cambiando de forma para generar nuevos tejidos y nuevos órganos. Por eso es una etapa de organogénesis, crecimiento y desarrollo. La última etapa del desarrollo prenatal, que de hecho es la etapa del periodo fetal, bueno, no tiene más sinónimos, la etapa del periodo fetal, es una etapa de maduración. Entonces, ¿por qué maduración? Porque ya todo se formó. Ya en el periodo embrionario todas las estructuras se formaron. Lo que sucede, lo que hace falta es que en esta etapa todas las demás estructuras, o todas las estructuras así formadas tienen que generar función, tienen que diferenciar, terminar y de hecho generar una maduración. Entonces fíjense que ya estamos aplicando. En la primera etapa, yo pensé que estaban viendo. Pensé que estaban viendo. En la primera etapa, de hecho, solo crecimiento, ¿sí? En la segunda etapa, vamos a hablar en la primera etapa les decía solo crecimiento, en la segunda etapa crecimiento y desarrollo, y en la tercera etapa hablamos de maduración. Es como que los tres términos están vinculados a estas tres etapas. Ya pasada la etapa del desarrollo intrauterino, bueno, esto ya hemos hablado, esto lo vamos a ver luego, es lo mismo que acabo de decirles. La etapa fetal, el desarrollo, se extiende del tercero, es lo mismo que hemos analizado la anterior vez. En la etapa postnatal de crecimiento, y esto lo vamos a hacer cortito, porque de hecho la etapa postnatal, les decía que tiene clasificaciones muy diversas, porque se pueden aplicar principios psicológicos, fisiológicos o biológicos. En nuestro caso vamos a aplicar principios biológicos, o sea, tratar de relacionar cada una de las etapas postnatales a determinado fenómeno o evento. Y muchas veces en nuestra área, esos fenómenos o eventos están vinculados con
la erupción de piezas dentarias, que es algo que está muy vinculado a lo que es nuestra profesión. Entonces, de hecho, las etapas del desarrollo humano pueden clasificarse de muchas maneras, pero fíjense, vamos a tratar de clasificarlas de esta manera. Fíjense, la primera etapa, prenatal, la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez, la ancianidad o tercera edad. Cada una de estas etapas tiene características particulares en cuanto a tiempos y desarrollo. Todas esas están directamente, ya están, les puso un resumen en su texto. No es necesario hacer una descripción completa, porque de hecho no estamos haciendo ni sociología, ni fisiología, ni un desarrollo, ni una comprensión del comportamiento. Entonces, solamente tendríamos que conocer los límites. ¿Cuándo empieza la infancia y cuándo termina? ¿Cuándo empieza la niñez y cuándo termina? Nada más, ¿de acuerdo? Entonces, les puse todas esas, les puse un resumen en su texto en el tema que se les voy a pasar. Etapas del crecimiento, es algo muy parecido a lo que está en su texto, ¿sí? Todas las características, inicio y final. No se preocupen, todo esto está en el texto, así que no necesitan copiar nada. Hasta aquí, con esto terminaría el desarrollo de este tema. Es muy bonito, me parece muy adecuado, así que me gustaría, si tiene alguna consulta, por favor, estoy dispuesto a escuchar sus consultas o interrogantes. Doctor, buenas tardes. Quería preguntarle una cosa. Usted nos ha dado la tarea de definiciones, ¿no ve? Y faltaba lo demás. ¿Eso cuándo lo tenemos que presentar? ¿Cuál demás? ¿Qué faltaba además? ¿La guía? Sí, la guía. Lo que pasa es que la guía todavía no les puse. Yo les veo, cuando la guía, todas las guías, ustedes van a ver en su plataforma en la parte final, dice tareas guías, que está abajo, después del contenido del programa. Entonces, todos, cuando aparezca la tarea, la pueden subir. Yo les dejo más o menos unas 2 semanas de tiempo para que ustedes puedan subir la tarea. O sea, no es que la van a subir ahorita. ¿Por qué? Porque me dicen, no tengo sistema, no tengo megas, no tengo... O sea, todas las excusas ya conocidas. Entonces, para eso, yo no les doy tiempo así hasta mañana. Yo les doy 2 semanas. O sea, a mí no me interesa que tarden un poco más, un poco menos, con tal que hagan la tarea bien. Entonces, si yo voy a subir muy posiblemente el tema 1, que es el tema que... Lo que nos interesa del tema 1 era directamente la conceptualización, las definiciones, un poquito la definición de embriología, que avanzamos en la anterior clase. La parte de historia normalmente las dejamos para que ustedes la trabajen como tarea. Les puse un video en la plataforma. Eso les voy a vincular, creo que no está vinculado a la plataforma. Un video de historia. No puede terminar otro, la verdad se me arruinó mi máquina en la casa y no puede terminar otro video de historia que estaba haciendo, pero con el que tienen, me parece todavía que pueden ir viendo imágenes. Completan esa guía, yo les voy a subir la guía esta noche, o sea, la tarea en realidad, donde ustedes van a poner la tarea. Es un archivito, es un icono que tiene una manito con un librito así, ¿no? Una manito con un librito, eso es tarea. Todas las tareas son para subir, entonces... muchas veces yo no les voy a decir, ya está la tarea en la plataforma. La tarea va a estar en la plataforma cuando aparezca. Si no aparece, quiere decir que no hay tarea. ¿Sí? Para eso es la plataforma. Si en la plataforma dice tarea, sube la tarea. Si en la plataforma no dice tarea porque yo me olvidé, perfecto, usted no tiene la culpa, no tiene tarea. ¿Se dan cuenta? Así de fácil es la cosa. Y les voy a dar tiempo. Yo prefiero que ustedes lo hagan con calma. Miren, al final, no me interesa si ustedes copian. No, a mí no me interesa. Los que no aprenden son ustedes. Pero si ustedes copien bien. ¿Por qué? Porque si ustedes copian mal, van a estudiar de esa guía y el problema es que van a dar exámenes malos. ¿Se dan cuenta? Incluso yo les decía, lo que hacíamos cuando teníamos clase presencial es que ustedes trabajaban su guía y había un día en clase, normalmente un jueves o un miércoles, en la cual todos se reuníamos y hacíamos actividad de 3, hacíamos actividad de trío. Como las bancas en mi aula tienen 3 sesiones, son de 3, entonces directamente ustedes trabajaban entre 3 y sociabilizaban su tarea. ¿Qué es sociabilizar su tarea? Que al compañero que está al lado, yo le pregunto cómo ha respondido y él me pregunta y entre los 3 tratan de mejorar la tarea, punto por punto. Eso es sociabilizar, no es copiar.
Porque si yo copio al compañero, ¿quién me asegura que el compañero ha hecho bien? Nadie. Entonces, si yo sociabilizo, bueno, 3 cabezas piensan mejor que una. Entonces, lo que pueden hacer, si ustedes pueden, hagan la tarea, sociabilícenla así en Zoom, o si se pueden reunir, reúnanse, comparen sus tareas y saquen la mejor tarea. No es copiar, es sociabilizar. ¿Sí? Eso es lo que se puede hacer. ¿Sí? De eso van a dar examen. De ahí estudian. Entonces tiene que estar fácil. Las preguntas del examen se sacan de esa guía. O sea, dense cuenta que de hecho ya prácticamente tienen las preguntas de examen. Lo único que tienen que hacer es responderlas bien. Yo no sé por qué se aplaza mucho si yo ya les doy las preguntas de examen. El problema está que ustedes o copian del compañero o hacen las guías a la carrera y no las hacen de manera adecuada. Si yo hago una guía de manera consciente, me voy a acordar de lo que puse en la guía. Entonces en el examen va a ser fácil. ¿Se dan cuenta? Por eso esta materia es fácil. La cosa es que ustedes sigan el camino. Perfecto. ¿Alguna consulta más? No, doctor. ¿Se me escucha mejor ahora? Escuchar bien. Así como que antes. Les cuento que me cambié. Me vine a pasar clases a mi consultorio. Pasa que en mi casa hay mucha bulla, no sé si la banda ancha de mi barrio está mal, así que me vine a mi consultorio a pasar clases. Así que estoy un poco más tranquilo, nadie me molesta, solo las motos de la calle. Entonces, si no tienen alguna consulta, directamente los veo la siguiente semana. Ya les voy a subir, más bien, denme unos minutitos, yo les subo ahorita la tarea para que ustedes puedan ir sacándole una foto a la guía y subiendo. Eso me preguntaba. No puedo subir PDFs, me dicen, pero es que la guía dice clarito, las instrucciones dicen, tómele una foto a la tarea y suba la foto. ¿Por qué? Porque no todos tienen computadora, no todos tienen las habilidades de transformar una foto en un PDF. No es difícil, ¿sí? Pero es que no todos tienen esa habilidad. Entonces, lo más fácil es que ustedes suban una foto. Porque si yo les pido suban un PDF, el año pasado se hacía un lío con transformar fotos en PDF. No es difícil, se consigue una aplicación y se puede hacer facilito. Pero hay personas que no lo pueden hacer. Y además, en el sistema es más fácil revisar fotos. Cuando yo abro las fotos de su tarea es más fácil. El sistema abre una foto y la muestra. Cuando yo veo un PDF, tengo que abrir el PDF, me abre otra ventana y se me complica hasta corregir las tareas. ¿De acuerdo? Entonces suban fotos, es lo más fácil. Tomen la foto con el celular y la vinculan con la plataforma y ya está. ¿De acuerdo? Yo les doy, miren, normalmente la guía puede llevarse hasta 4 hojas, 3 hojas, 4 hojas. Yo les pongo 20. O sea, les doy la opción que suban 20 fotos. ¿Por qué? Pues ya me pasó alguna vez, doctor, yo hice mi letra más grande, más bonito, que le puse más dibujitos. Y si más archivos que lo permitieron, entonces les pongo 20. O sea, nunca llegó nadie a 20. Pero así nadie me dice, me faltó. Y les dejo 20 opciones. Pueden subir hasta 20 archivos. No creo que nadie haga una tarea de 20 hojas, normalmente son 4. Y en las láminas igual son 4, sí, no son más, así que, pero igual les doy 20. Sí, el tamaño, el peso, si no me equivoco, son 20 megas. 20 megas o 50 megas, no, 50. ¿Cuánto es? Creo que es 20, tamaño máximo. Sí tiene un tamaño máximo, pues no utilicen fotos, no pongan fotos en ultra alta definición, en 4K, porque esas son pesadas. Una foto común y corriente que es. ¿Saben cuál es la manera más fácil de tomar una foto? Es salir al patio, ir al patio, ¿sí? Inclinar el cuaderno en 45 grados en luz indirecta y tomar la foto. O sea, por más la cámara mala que tengan, por más resolución mínima que tenga su cámara, con buena luz la cámara sale, o sea, la foto sale clarita, ¿sí? No la tomen en su cuarto. Váyanse al patio, váyanse a la calle, 45 grados, luz indirecta, no esta luz al sol, porque eso sí satura el lente. Luz indirecta, la luz donde no me llegue directamente el sol, 45 grados, foto. Las fotos claritas, ¿de acuerdo? Porque si yo no leo, ojo, otra cosa. Cuando estábamos en clase presencial, yo les hacía
el primer día de clase ustedes me hacían una tarea para que yo vea sus letras. Hay letras muy, ya están practicando de doctor. Oh, no se entiende nada. Yo no entiendo, le pongo ahí en la guía, no entiendo la letra. Y no puedo calificar, entonces tratan de escribir lo más claro posible para que yo pueda entender su tarea y pueda calificar. ¿De acuerdo? Foto nítida, letra clara, no muy chiquito, no economicen el cuaderno, hagan letra relativamente grande como para que yo pueda ver. No impresa, ojo, no es impresa ni es hecha en computadora. ¿Por qué? No porque sea malo, no es por pandemia, siempre lo he hecho así. Cuando ustedes hacen algo manuscrito, cuando ustedes escriben algo, mano, cerebro, ¿sí? Es más fácil que control C, control V. Ni yo me acuerdo lo que hago a veces. Cuando ustedes typean, escriben algo, les queda más, es una forma de aprender. ¿Sí? Además hay muchos de ustedes que no tienen computadora a mano, entonces para que todos hagan igual, todos a mano. ¿Está claro? Como el agua. Entonces nos vemos la siguiente semana. Doctor, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor, hasta luego. Hola, doctor. Gracias, doctor, hasta luego.